Benvenuti a una nuova trasmissione della Fiera del Libro Virtuale Italia. In questa occasione ti presentiamo incontro con il presidente del HIH e il direttore generale dell'Accademia Spagnola di Letteratura Moderna in Messico, Javier Alvarado. Presentatrice Libertad Betancourt. Avanti, Libertad. Buongiorno Sandra, molto grazie. Io sono Libertad Betancourt, io sono molto contenta per stare in Italia, en todo el mundo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en Italia, que nos ha abierto sus puertas maravillosas, su gente, su arte, su cultura. Es la cuna del arte y de verdad que ha sido un agasajo todos estos días. Ya llevamos más de 10 días de feria. Termina el 21 de marzo, se ha pasado el tiempo increíblemente, ya solo es esta semana. Y bueno, aquí ha sido un desfile, el fin de semana fue un desfile de homenajes maravillosos. Y hoy iniciamos esta semana con gente muy poderosa, gente muy carismática, emprendedora y que está abriendo puertas para muchas personas. Nuestro invitado de hoy, bueno, quiero darle las gracias también a César Salvatierra y Alan Morales, nuestros fundadores y organizadores de la Feria Virtual del Libro. Bueno, les quiero presentar a Javier Alvarado. Primero lo vamos a saludar y les voy a ir platicando poquito a poco cuál es su trayectoria. Bienvenido, Javier, a este foro, la primera Feria Virtual del Libro Italia. Él está desde México. Hola Libertad, muchas gracias por la invitación. No sabes qué gusto me da poder estar contigo, agradecerte el que me hayas tomado en cuenta para participar el día de hoy, como bien lo dijiste, en un desfile de gente talentosa, de gran trayectoria, pero sobre todo de grandes seres humanos que en algún momento nos hemos encontrado y entonces creamos cosas espectaculares como es esta Feria Virtual del Libro de Italia. Y bueno, pues buenos días en México, buenas tardes seguramente en Europa y a la hora a la que sea que nos vean, es un verdadero placer y un gusto saludarlos. El placer es de nosotros, de verdad es un gozo. Y bueno, Javier Alvarado es un joven emprendedor con más de 10 años de experiencia. Él tiene experiencia en radio, en televisión, en editoriales y tiene una formación integral como actor de cine, que te voy a preguntar, de teatro, televisión y doblaje ahorita más adelante. Locutor, por eso cuando tú haces tus presentaciones y escucho tu voz, me encanta, es una voz que atrapa. Y cómo no, si te has dedicado también al doblaje como locutor comercial y de cabina, comunicólogo en especialidad de periodismo, y has hecho muchas entrevistas a gente de la política, de la música, el arte. Esa es otra de mis preguntas. A mí me encantaría conocer qué personas, y actualmente estoy impresionada porque, fíjense nada más, es presidente fundador de la Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación, AICASE, de la que se desprende una revista y editorial con su mismo nombre. Es director general de la Academia Española de Literatura Moderna en México, subdirector de la primera Feria Mundial Virtual del Libro de Ciudad de Cabra, que es donde nosotros nos conocemos. Tuve el honor de estar ahí como miembro del Consejo de Honor, y le hice una entrevista. Esto fue en España, y es creador del Foro de Mujeres Empresarias del Foro AICASE, Mujer de Poder, que precisamente el Día Internacional de la Mujer, en el Mes Internacional de la Mujer, ha estado presentando gente muy, muy, muy hermosa, mujeres maravillosas. Y bueno, también la violación de los derechos humanos de las mujeres de Latinoamérica, embajador mundial de la paz, de la dignidad social, delegado de Turismo y Migración Internacional, vinculación con empresarial y gubernamental, director del Colegio de Profesionistas de Bellas Artes, conferencia internacional en temas de emprendimiento y desarrollo social. Bueno, me trabo no porque no sepa leer, es una de las cosas que más me gusta hacer, pero lo quiero hacer rápido para no quitarle tiempo a él. Bueno, hay tantas cosas, galardonado por diversas ocasiones de trayectoria profesional, mérito cultural, filántropo y social, y presidente de la Fundación Voluntades de México. Bueno, Javier, yo te pregunto, ¿en dónde no andas? ¿En dónde no ando? Ando en todos lados, pero fíjate que es muy curioso lo que acabas de decir porque la cultura nos abre un espectro general muy grande, ¿no?
Normalmente cuando pensamos que hablar de cultura es únicamente enfocarte como a la parte más artística o a la parte más, que es como con la que la asociamos, ¿no? Eh, no solamente se trata de eso, la cultura te abre absolutamente muchos campos, ¿no? Entre ellos, bueno, pues ya lo mencionaste con la ICASE, que la academia, hablar de ciencia, hablar de arte, hablar de cultura, hablar de educación, es hablar de temas muy diversos en los que puedes enfocar muchas actividades y no solamente enfocarte, por ejemplo, en el arte piensas que solamente puedes hablar de escultura, de pintura, de grabado, y no es así, ¿no? O sea, por ejemplo, englobamos las 7 bellas artes, por ejemplo, y así es como surge. Por eso dices que en donde no ando, pues ando en todos lados. Coincido totalmente contigo, yo también soy muy multicultural y una de las cosas que yo sueño con mi fotografía y voy fusionando cosas, ¿no? Ya fusioné, ya logré fusionar las letras, mis letras, las letras de otros escritores, ya se fusionó también la música, el dibujo con Fabián Artist, que es muy buen dibujante y ahí vamos, viene teatro también, pero ahora en lo presencial. Pero fíjate por qué te lo menciono. Porque la ópera es uno de los ejemplos, es una de las artes más completas porque ahí es donde se fusionan muchas cosas, ¿verdad? Es el ballet, es la música clásica, es la actuación y un sinnúmero de cosas. Y así veo el mundo como tú, Javier. Yo creo por eso coincidimos en este campo, en este mundo, en este campo grandísimo de flores, que es en esa multiculturalidad, porque si no nos abriéramos, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Yo te quiero preguntar, has hecho cosas muy, muy interesantes y yo creo que una de las cosas más recientes que has hecho es, pues, invitar a mujeres que tienen una trayectoria muy interesante, experiencias de vida que las han marcado, que las han hecho ser guerreras poderosas, sacar toda esa casta que uno tiene dentro. Y todos tenemos cicatrices, todas tenemos cicatrices. Entonces, tú has hecho eso. Platícanos tu experiencia en este foro a nivel personal, porque ya sabemos que a nivel profesional que pueden ver esas entrevistas en la página de AICA, AICADE, ¿verdad? AICASE. Hay que hacer. AICASE. Pero tú a nivel personal, ¿cómo te sientes de esas entrevistas? Fíjate que tengo la fortuna de conocer a cada una de ellas ya desde algunas más, menos tiempo, y hemos coincidido en la vida por diversas situaciones, ¿no? Y ha sido un verdadero placer poder coincidir con ellas, porque no solamente es el hecho de que las conozcas, ¿no? Que como bien lo dijiste, son mujeres poderosas, mujeres altamente reconocidas, con un expertise acumulado de manera impresionante, algunas con más, menos trayectoria, pero esa trayectoria les ha llevado a ocupar lugares de liderazgo, lugares que no solamente han podido ejercer el liderazgo desde su posición, sino que han sido inspiración para mucha gente más, ¿no? Para la misma gente que colabora con ellos, para la misma gente que los escucha, que los ve, y que también, por ejemplo, muchas de ellas han participado en muchos otros foros internacionales o en muchos otros eventos de carácter como todavía de mucho mayor rango, ¿no? Eh, y que ellas te compartan esta parte de su experiencia, esta parte de su vida, pero también desde un sentido más humano, no tiene como punto de comparación, ¿no? Porque si bien de repente nos llegamos a conocer cada una de ellas conmigo, y esto lo hacemos en sentido profesional, por ejemplo, con los foros, con los conversatorios o con todas las actividades que desarrollamos en la ICASE, eh, de repente combinar esas dos partes, tanto la parte personal como la parte profesional, en un conversatorio, porque este año el formato del foro pues fue así, ¿no? Es decir, darle como este giro más de conversatorio que como un formato de foro como tal, como en otras ediciones había hecho, ha sido, me parece que todavía más enriquecedor porque exactamente han expuesto más su vulnerabilidad de personas, de seres humanos, pero que han hecho esta combinación desde la parte profesional también. Entonces, ha sido totalmente enriquecedor, una experiencia fabulosa también, porque aunque algunas de ellas, por ejemplo, hemos coincidido en algún momento de la vida,
con muy pocas en realidad he tenido la oportunidad de tener pláticas extensas, ¿no? O con algunas de ellas, por ejemplo, nos ha tocado viajar juntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente las experiencias son todavía muchísimo diferentes. O les ha tocado recibirme en sus países, por ejemplo, ¿no? O que cuando ellos vienen para México nos ha tocado recibirlos. Entonces, hay como una sinergia también no sé cómo llamarla, pero es una sinergia en el que de repente, y en alguna de las pláticas, por ejemplo, lo decíamos, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que teníamos temas tan en común, ¿no? Que solamente fuera como el arte o que fuera la parte educativa, sino que había muchísimo más allá de que, por ejemplo, habíamos coincidido que en algún momento habíamos vivido en alguna misma ciudad, por ejemplo, ¿no? Y que conocemos perfecto. Entonces, esa parte que te permite conocer más a profundidad, más a detalle, desde la parte más humana del ser y combinarlo con lo profesional, me parece que se ha visto reflejado y podemos entender por qué son mujeres de poder, por qué tienen esas posiciones de liderazgo, porque no solamente encabezan, ¿no? alguna institución o algo a lo que se dediquen, sino que también son fuente de inspiración para muchísima más gente que está a todo a su alrededor. Javier, pues yo te quiero agradecer que me hayas tomado a mí en cuenta, este ser más sencillo y más humilde para haber estado ahí en tu foro, de verdad. Me sentí tan acogida que hasta abrí mi corazón y te conté cosas que no cuento, que son muy mías. Y de verdad que gracias por esa entrevista. Y tienes a mujeres muy interesantes, a la cual yo le quiero mandar un saludo a Flor María Muñoz Bañales, que ella es también una embajadora cultural, está en Francia, en París, si mal no recuerdo, y ella inicia, ¿verdad? Ella arranca con esta feria. Así es. Sí, pues un saludo a Flor María bueno, ella es la presidenta del Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París, aunque ella no vive en París, pero vive cerca de París, ¿no? Pero este encuentro lo realiza en París, por ejemplo, y es una embajadora cultural, pero no solamente como de su país, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ella es México, es panameña, entonces, dice que se le ha hecho un poco difícil elegir, ¿no? Y no ha tenido que elegir. En realidad, lo que ella hace es una proyección de básicamente Latinoamérica, porque los latinos compartimos muchas cosas, ¿no? Tenemos ciertas cosas en común. Y eso es lo que ella ha hecho, ¿no? En este encuentro de literatura hispanoamericana que se hace en París, que solamente, que aunque dice encuentro de literatura hispanoamericana, insisto, la cultura nos permite ampliar muchísimo más ese espectro y no solamente enfocarse en la literatura, ¿no? Por ejemplo, ha hecho exposiciones de trajes típicos, ha hecho exposiciones de gastronomía, conferencias, en fin, ¿no? Que no tienen que ver únicamente con la parte literaria, sino con toda la parte cultural. Entonces, igual agradecerle muchísimo a Flor que haya aceptado la invitación para formar parte del foro AICASE Mujeres Poder 2021. Con ella inauguramos el foro, ¿no? Una mujer que también tiene una amplia experiencia y un área de experiencia en la parte cultural, porque no solamente ha vivido en México, en Panamá o en Francia, ¿no? Sino en otros países. Y esa fusión de culturas es lo que te vuelve también interesante como persona, ¿no? Y eso lo puedes plasmar y te da 50 horas de plática, ¿no? Por ejemplo, entre Flor y yo hemos tenido pláticas de más de 3 horas, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo se nos pasó el tiempo tan rápido, ¿no? Y así ha sido con cada una de ellas, ¿no? Entonces, todavía a lo largo de esta semana van a poder ver a algunos participantes porque en alguna de las ponencias decíamos que aunque el 8 de marzo es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y en marzo digamos que está más enfocado a esto, ningún día debería de no serlo, ¿no? Entonces, a lo largo de marzo van a poder seguir viendo algunas otras presentaciones, como también como en la que tú estuviste, que igual te agradezco infinitamente porque te lo decía de cierta u otra manera, también ha sido fuente de inspiración y gracias también por compartir parte de ti. Entonces, cuando yo decía
que sacas como la parte más humana y lo compartes porque te vuelves vulnerable, eso se ve reflejado, ¿no? Y yo creo que eso tampoco se hace todo el tiempo y es agradecerte muchísimo el que te lo hayas permitido y que nos los hayas compartido tiene un gran significado. Porque si bien esos espacios son creados sí para conocer la experiencia, sí para saber qué es lo que han hecho, cómo le han hecho, el camino andado, que seguramente no ha sido tan fácil para algunos, otros más fácil, otro más sencillo, pero al final del día sí son fuente de inspiración para la gente que ve, que escucha, y que también, como siempre lo he repetido en cada una de las participaciones, a lo mejor alguien que nos ve, alguien que nos escucha, en cualquier momento de la vida, se va a topar con alguno de estos videos y va a escuchar alguna de estas historias y a lo mejor eso va a ser lo que los haga tomar acción, ¿no? Para realmente volver sus sueños realidad o para tomar alguna decisión en su vida que les puede cambiar la vida a ellos o a ellas y que a su vez también la va a transformar a su alrededor. Entonces, eh, todas esas experiencias han sido únicas, enriquecedoras. Por ejemplo, en el caso pero hay otras más que han sido más conmovedoras, ¿no? Quien pudo haber visto la participación de la doctora Julia, que además también es una persona que aprecio y quiero muchísimo porque también compartimos mucho en el ámbito cultural. Ella es directora del Centro Cultural Preyo en Dominicana. Justamente en esta presentación nos compartió que perdió a su hija, ¿no? Su única hija. O sea, obviamente tú cuando estás entrevistando no puedes como desbaratarte, ¿no? Ni desboronarte. Pero yo la veía tan llena de fortaleza, yo la veía tan firme, ¿no? Y tan respetuosa también a la memoria de su hija, que yo decía, qué increíble forma de comprender la situación de las decisiones de su vida, ¿no? Porque ella decía que su hija era era una revolucionaria y que si ella había decidido, bueno, pues había perdido la vida, pues ella respetaba eso, ¿no? Y que la única forma en la que pueden seguir respetando su memoria era eso. Entonces, después derivado de esto, me dijo, obviamente esto nadie lo sabe, en México nadie sabe porque aquí en México la queremos muchísimo. Eh, y obviamente pues son situaciones que desde luego que tú no te esperas que te lleguen a contar en eso, pero pues al final del día tienes que seguirle, ¿no? Y bueno, historias como esa o gente que ha llevado más de 30 años de experiencia en el rubro empresarial, por ejemplo, y que aunque siempre fue empresaria, en algún momento dice, es que también quiero saber qué se siente, ¿no? Ser no empresario, estar a la cabeza. Entonces, son historias que te inspiran tanto que lo único que puedes hacer es, pues, disfrutarlas mucho, ¿no? Porque al final del día cada una de ellas es como cada uno vamos escribiendo eh, nuestra historia, ¿no? Nuestro propio libro y cada día es como si fuera un capítulo. Entonces, si somos creadores de este contenido, de nuestro propio libro de la vida, habrá que preguntarse qué es lo que quieres que los demás también lean en este libro tuyo, ¿no? Hace un poco tenía una conversación muy interesante con, 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 con un, con un, pues es que, digamos, con un personajazo, ¿no? Entonces, decía, es que yo todos los días me dedico a construir recuerdos y todos los días me dedico a construir momentos. Y entonces, como yo me construyo mis propios recuerdos en mis propios momentos, yo quiero que esos momentos y esos recuerdos sean felices, ¿no? Y me hacía mucho sentido porque de repente te levantas, ¿no? Por ejemplo, y puedes no ser el mejor día, ¿no? Puede ser el peor día en el que te levantas y nada te sale como tú lo esperabas o como lo habías planeado, pero me parece que la actitud también va a depender mucho de de qué tan divertido puedas hacer ese día, ¿no? Totalmente. Entonces hay muchas historias, miles de historias, como esas te puedo contar infinidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, varias de las cosas que mencionas es dominicana. Yo viví en República Dominicana, gente hermosa. Viví en muchos países y creo que
gracias al poder vivir en diferentes países, también la mente se te va expandiendo y también vamos comprendiendo que entre más conozcamos otros países, menos tenemos etiqueta y dejemos de llamarnos mexicanos, norteamericanos, franceses, ¿no? Realmente somos una sola nación. Me conmueve mucho la historia, de verdad, y definitivamente lo que es la resiliencia es lo que nos hace salir adelante. Yo hablo mucho sobre que el mundo no es color de rosa, ¿no? Que a veces piensan que tenemos la vida de Ken y Barbie y no es así, pero dentro de mí yo sí tengo mi vida de color de rosa que nadie me toca y a veces la vida te golpea de alguna manera, también te da muchos regalos, porque la vida es como es, ahí está para vivirla y cada quien la vive como quiere. La vida no va a cambiar, tiene su propia naturaleza, pero tú haces tu propia historia. Me encanta, Javier, y yo te quiero preguntar, bueno, es que tú, toda esta cuestión de ser embajador de estos premios sobre la paz, yo te pregunto, ¿qué es la paz para ti? ¿Cómo se ha visto afectada esa paz y cuál es tu ideal de paz para el mundo entero? Sobre todo para los jóvenes. Híjole, es una pregunta muy compleja y una respuesta todavía aún más compleja, porque lo que para mí puede ser algo muy pacífico, para alguien más puede ser totalmente revolucionario, ¿no? Y me parece que va a ser cuestión de perspectivas también. En un sentido, pues yo creo que lo más interesante sería decir que la paz es como que no hubiera conflictos y todos nos lleváramos de maravilla y que no, como lo dijiste, que todo fuera color de rosa, ¿no? No es así, lamentablemente no es así. Todos los días lo vivimos y todos los días pues sabemos qué es lo que está pasando también en nuestro exterior, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo que llevamos ya un año de confinamiento, no solamente hablar de paz significa hablar de que no haya conflictos o que no haya guerras, sino también empieza contigo, ¿no? Desde la paz mental, la paz interior, ¿qué estás haciendo? Porque al final también es como buscar tu integridad, ¿no? El que tú estés bien de forma integral para que puedas ser, pues, un ente funcional. Es decir, si tú no estás bien de manera emocional, física, cualquier situación, tu desempeño no va a ser exactamente el mismo, ¿no? O no vas a ser visto de la misma manera. Ahora que hemos visto también estas situaciones en las que está la llamada generación de cristal, que todo les molesta, que quieren vetar absolutamente todo, que hay, que quieren, bueno, hacer todo ese tipo de situaciones, pues no es que estén o no estén, simplemente me parece que es un proceso de adaptación en el que vamos viendo y en el que, o sea, de repente analizamos tanto las cosas que no le encuentras ningún defecto, que algo tienes que buscarle, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia también han habido ciertos conflictos que se han cambiado, pues a lo mejor las leyes, que han cambiado eh, muchas de las dinámicas que se viven día a día. Me parece que, fíjate que en algún momento, bueno, yo he colaborado justamente en esta situación de la paz, derechos humanos y todo esto viene porque yo también he trabajado y colaborado con muchas de las organizaciones internacionales, ¿no? De las ONGs. Entonces me conozco el tema perfecto de absolutamente todo, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, de un conflicto en Yemen, ¿no? No es lo mismo que puedas hablar sobre un conflicto que pueda haber en Haití, ¿no? Que es derivado a lo mejor de una, a mí me acuerdo que me tocó el terremoto de Haití y un año antes habían tenido un tsunami. Entonces, Haití no se puede recuperar un año después de un tsunami y les llega el terremoto, ¿no? Lo mismo pasó en Nepal. O sea, Nepal es una de las naciones más pobres del mundo y les llega un terremoto que había destruido la mayor parte de Nepal. Entonces no puedes hacer comparativos de un lugar a otro, ¿no? Aunque Haití, por ejemplo, es uno de los países más pobres de Latinoamérica, Nepal es uno de los países más pobres del mundo. Y que eh, ahora mismo las estadísticas nos dicen que irónicamente en Latinoamérica hay más pobreza extrema que en África hace unos años, ¿no? Porque básicamente toda la ayuda se volcó para África, haciendo desde la parte de salud, alimentación, agua, en fin, ¿no? Y ahora Latinoamérica ocupa los primeros lugares no solamente de violencia, ¿no? Sino también
de pobreza extrema. Entonces, por ejemplo, si hablamos de violencia en Latinoamérica, no es lo mismo hablar de violencia em, en algún país de África, por ejemplo, ¿no? Las situaciones son totalmente distintas, los contextos son totalmente distintos. Entonces, sí hay que hablar bajo todo un contexto y sí hay que ser muy conscientes de que las situaciones no son las mismas en ninguno de los lugares en los que estemos, ¿no? El caso de México, por ejemplo, tampoco es la misma situación que se vive en Estados Unidos, ¿no? O que se vive en España, por ejemplo. Entonces, hay diversas situaciones y hay que entender los distintos contextos. Sí hay que profundizar y sí hay que hablar, pero con toda la información en la mano, porque hablar y opinar, puedes decir mil cosas, pero también te puede causar un conflicto, ¿no? Entonces, justamente eso es o sea, podemos hablar de un contexto La general y importancia de social. la conceptualización de la paz, dependiendo del contexto, dependiendo tu situación, tu problemática, tu edad y tantas cosas, ¿verdad? Claro, sí, sí, Claro. sí, todo. Y, y sobre todo, cuando hablas tú de que te puede causar un conflicto, tú siendo una persona joven, creo que utilizas los medios, que hay gente mayor que se resiste a los medios, pero los medios ya se ha visto que es una necesidad, ya es una nueva modalidad de comunicarnos. Yo veo también mucho ataque en las redes, mucha superficialidad, opinamos por opinar, la gente ataca por atacar, destruye la imagen de una persona en un segundo con un Sí, comentario agresivo y eso no es más que el reflejo de lo que tienes dentro y lo llevas con enojo hacia el mundo, ¿no? Entonces nos enfrentamos, yo misma también he sido víctima de ese tipo de cosas, pero pues tienes que dejarlas atrás porque sabes que tú no eres eso y el árbol por sus frutos se conoce. Yo te digo, qué le dirías a esos jóvenes que cómo utilicen estos medios en cuanto a esa ética de lo que son el valor, el respeto a estas personas? sí. Yo creo que todos todos los que de una u otra manera nos dedicamos a comunicar, ¿no? No importa que sea radio, televisión, no importa cuál sea el medio, o una red social como Facebook, Instagram o YouTube, que son, digamos, que es lo que más se utiliza ahora también. Eh, Todos debemos tener algo que yo creo que nos hace falta es ser conscientes de las palabras que decimos. Cada una de nuestras palabras tiene un impacto y tiene un poder y puede, o como lo dijiste, te puede destruir en un segundo o te puede catapultar, ¿no? O sea, existen esas dos, es un arma de doble filo. Entonces, yo lo que creo y lo que diría es que no porque tengas un micrófono o una cámara enfrente, puedes decir lo que quieras como tú crees que tú lo dirías. Allá afuera hay más gente que está viviendo situaciones desconocidas tal vez para nosotros y que pueden ser bastante vulnerables y que eso puede ser el detonador para que tome una mala decisión o puede ser el detonador para que tome una muy buena decisión. Y todos los que de una u otra manera tenemos un micrófono o una cámara enfrente, debemos ser totalmente responsables de saber comunicar el mensaje y debemos no olvidar esa responsabilidad, porque hablar no solamente es hablar por hablar, debes de tener cierta responsabilidad, porque toda la gente que te ve, o sea, te ve por alguna razón, o sea, por morbo o porque te admira o porque quiere conocer un poco de ti, en fin. Pero de repente se nos olvida que sí tenemos una responsabilidad como medio de comunicación y debemos saber comunicar esos mensajes. Me parece maravilloso y creo que en esto estamos viviendo mucha violencia en estos momentos, mucha agresión. Van a venir muchas cosas que hay que sanar, que hay que curar, aunque bien la literatura, el arte ha sido un bálsamo de lavanda, flores de gardenia, que nos ha venido a aromatizar y a suavizar. También creo que hay mucha violencia, hay mucho dolor dentro de nosotros. Cada uno lo expresa de manera diferente, algunos con agresión verbal, en las calles van manejando, están enojados, terminaron con sus parejas o ya, no sé, hay tantas cosas
que creo que debemos unirnos, debemos amarnos, debemos apoyarnos, debemos ser tolerantes y ayudarnos unos a otros a salir de esta problemática que ha dejado el COVID. Bueno, también ya nos quedan pocos minutos, no puedo creer que se fue volando. Y yo te quiero preguntar brevemente, bueno, te conocí en Cabra, quiero felicitarte porque apoyas junto con nuestro querido amigo, el director de arte ahora y presidente de la primera feria virtual mundial del libro de Ciudad de Cabra, España. Bueno, apoyaron a escritores en estos momentos que es difícil, que no lo pueden hacer de manera física, que no pueden presentar sus libros, que no pueden promoverlos, o que la misma pandemia motivó y quieren enseñarle al mundo qué escribieron. Bueno, tú estuviste ahí como el vicepresidente, el vicepresidente de ahí, de la feria, y yo pregunté dos cositas, como abrí la boca ahora quiero, quiero que me contestes. Te preguntaba, leyendo tu semblanza, ¿a qué personalidades entrevistaste? Y cuéntame rápido tu experiencia en el cine y de actor, porque ahora estás en otra cosa totalmente, está ligado, pero es Sí, diferente. sí, 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 sí. Pues mira, yo empecé haciendo teatro y bueno, empecé haciendo teatro, hice todos los géneros, ¿no? Desde teatro infantil, musical, clásico, ya sabes, ¿no? Pasé por todas. Y después terminé una formación integral en cine, teatro, televisión, me especialicé en doblaje, a la par que estaba haciendo la locución también. Y se dice que son 7 especialidades de la locución, ¿no? Yo tengo 2, locución comercial, locución de cabina, y estudié ciencias de la comunicación con especialidad en periodismo. Entonces, a lo largo de toda esa historia siempre, ya ves que siempre he estado como haciendo mil cosas a la vez, entonces trabajaba y estudiaba, y entonces tenía programas de radio, y entonces colaboraba por aquí, colaboraba por allá, hacía todo, ¿no? Y dentro de todas esas colaboraciones de las que estuve haciendo, en algún momento me tocó, bueno, por se ha entrevistado a mucha gente de todos los ámbitos, de la política, social, cultural, científico. Entre algunas de ellas me tocó entrevistar a, por ejemplo, un personaje más conocido de forma más mundial, a la doctora Rigoberta Menchú. Eso fue hace como unos 6 7 años más o menos. Este, a directores de orquesta, por ejemplo, en fin, o sea, de todos los rubros, ¿no? Artistas, o sea, todos, absolutamente todo. Entonces eso, justamente pues eso. Cuando yo empecé haciendo cine, también participé haciendo cine, digo que estaba estudiando, uno de mis maestros me dio un llamado para hacer cine, fue mi primer llamado para hacer cine en México, y de ahí, bueno, vinieron más cosas, más situaciones. La verdad es que a mí nunca me ha gustado tanto como la pantalla, ¿no? Ni la televisión, ni el cine, más bien me gustaba muchísimo más el teatro y desde luego que el doblaje y la locución. Entonces digamos que fue donde empecé a hacer más cosas desde ahí. En el cine he tenido, yo creo que 2 participaciones nada más, no más allá de lo que pueda ser considerado como algún personaje importante. Eh, pero bueno, he tenido participaciones también en eso, ¿no? Pero eso mismo me ha dado la oportunidad también de poder entrevistar a gente, pues, digamos, ya más reconocida dentro de todas estas áreas. Exacto, es que todo nos sirve en la vida, Javier. Creemos que hacemos una cosita, otra por allá, pero yo lo veo como un muégano, ¿no? Esos dulces deliciosos Sí, que son como hojuelas, creo que de maíz, inflado, que tiene caramelo, todo está pegado, así somos. Y todo lo que vamos aprendiendo en la vida, en algún momento esa herramienta nos va a ayudar. Quizá el salir, el actuar, te va a servir para pararte en un foro, para poder aplicar tus técnicas, ¿verdad? De todo lo que se aprende en la actuación. Y bueno, Javier, muchas gracias por haber estado aquí, te lo agradezco infinitamente. Gracias por todo lo que estás haciendo por el mundo, las mujeres, los jóvenes, la paz, la gente mayor, de todo tipo. Gracias por utilizarle y enseñarle al mundo que los medios virtuales sirven para llevar un mensaje, para armonizar, para unir, para celebrar, para conocer historias, y hoy conocimos la tuya de manera muy sencilla. Es una lástima que no te puedo preguntar sobre esas figuras maravillosas. A mí ya me contaste la historia porque soy muy metiche y siempre pregunto, esas figuras hermosas que tienes, ya no nos queda tiempo, pero es toda una labor también hermosa de ayuda, de donar Ay, te doy un minuto, dímelo rápido, cuéntales rápido, en un minuto. en un minuto. Bueno, esas
esculturas están hechas por un artesano muy cerca de aquí, es una sola pieza. Esas esculturas yo las creé cuando fundé la Voluntades México, porque yo dejé crecerme el cabello para donarlo. Entonces cuando lo quería donar, no sabía a quién donarlo, y dije, bueno, yo lo hago entonces. Y para recaudar fondos para poder mandar a hacer las pelucas, instituí estas preseas, que son unas preseas Voluntades México, y son 4 esculturas, solamente que falta una porque de ya no hubo, pero cada una representa una parte de nuestro país, que es la parte norte, esta es la parte centro, y digamos que esa es la parte, no, esa es la parte sur y esa es la parte centro, ¿no? Y obviamente la cuarta figura es una mujer, que es la diosa del maíz también. Y esas preseas fueron instituidas justamente para la recaudación de fondos, para poder mandar a hacer las pelucas para niños, que después ya no solamente fue para niños, sino ya para pacientes oncológicos de forma general. Así que, pues estas preseas fueron instituidas y me encantan porque además te cuide cada detalle, que también fueran hechas por un artesano, que fuera, y no como, o sea, o sea, cuida absolutamente todos los detalles. Entonces, lo que ven que brilla, pues es que yo también ya terminé poniéndole como mi toque, ¿no? Que es oro laminado, para que sean como más bonitas y espectaculares. Ay, Javier, qué bueno que pudimos hablar de ellas. De verdad te mando un abrazo. Le doy las gracias a Sandra Vázquez, que es quien nos apoya en la transmisión y nos ha regalado unos minutitos más. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Italia, miren lo que tenemos. Made in Mexico. Y aquí Made in está México, pero bueno, esperemos pronto todo el también poder ir mundo. por allá, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No te vamos a Hay soltar. que seguir colaborando, así que, Sí, pues es muy. muchas gracias. No, al contrario, es muy importante que hayas estado aquí porque precisamente como eres multicultural y yo soy multicultural, la feria tiene que ser multicultural. No solamente tenemos que hablar de libros, de música, de todo lo que está pasando, porque gracias a ti, que eres plataforma para difundir el trabajo de otros, nosotros podemos conocer al mundo. Gracias, Javier. Un abrazo y gracias. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Un placer. Sí, gracias.